Bueno, hoy un poco me gustaría hablar con ustedes una reflexión sobre la actualidad, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, una realidad por la que atravesamos eh, absolutamente todos los países, a veces nos toca estar de una orilla y a veces de la otra, más favorecidos por el ritmo del capitalismo actual o menos favorecidos, pero lo cierto es que todos vivimos este gran fenómeno de transformación cultural, económica, constante, que siempre se modela al influjo de nuevos factores, ¿no? Como puede ser las cada vez más crecientes empresas multinacionales, la cada vez mayor concentración de riquezas, eh, bueno, dos grandes premisas que guían a este sistema capitalista que, si bien no podemos asegurar el rumbo futuro que vaya a tener, ya nos da ciertas pautas de cómo podría llegar a ser. Estas dos grandes premisas que guían al capitalismo actualmente, y creo que en esto vamos a coincidir todos, es la disminución de costos, ¿no? A nivel empresarial, económico, y la elevación de beneficios. Consecuentemente, podemos decir, un poco también citando a Marx, sin tomar posturas políticas, porque no por ello vayan ustedes a considerarme marxista, sino que bueno, me gusta tomar algunas reflexiones que me parecen interesantes, que Marx señaló en su momento que en el capitalismo todo se convierte en mercancía y el hombre es producido como mercancía, ¿no? El hombre resulta escindido de la naturaleza y de los demás hombres. Ahí aparece el hombre, un poco el hombre lobo, solitario, ¿no? Escindido de su verdadera naturaleza, que a mi modo de ver, a mi interpretación, y creo que esto va a coincidir con muchas personas bueno, que soportan esta ideología, de la ideología marxista, es un hombre sin creación, ¿no? Sin hábito de crear, sin hábito de imaginar, un hombre que no tiene tiempo, casi salido de la película de los tiempos modernos de Chaplin, bueno, ese tipo de persona, ¿no? Que es la que habitualmente encontramos en la calle, en la sociedad actual. Esa persona que realmente tiene un tiempo limitado, la disminución de costos, la elevación de beneficios, la imagen, la influencia de la prensa, porque muchas veces no hay tiempo para buscar en diferentes fuentes de información o uno no puede ver la realidad de lo que está pasando en otras partes del mundo y bueno, lo primero que uno hace es ver qué dice la prensa sin cuestionar tanto porque no hay tiempo para cuestionar, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para crear. Es decir, se limitan un poco las funciones de la humanidad, ¿no? Porque el tiempo pasa a ser el factor, digamos, más escaso, ¿no? Un recurso escaso pasa a ser el tiempo. Es un panorama aturdidor, es un panorama que exige muchísimo, porque cada vez más se exige una tolerancia a otras culturas debido a la globalización, debido a que, bueno, cada vez más tenemos influencias de los países entre sí, tanto en la política internacional como en la vida diaria de las personas. Todos los días convivimos con otras culturas, aunque tal vez ni siquiera nos percatemos de eso, pero muchísimas cosas de las que informaciones o arte, de todo lo que consumimos día a día, de todo lo que procesamos, de toda la información que procesamos, muchas veces proviene de otras culturas y sin darnos cuenta cada vez, bueno, eso exige una tarea de mayor tolerancia, de mayor entendimiento, algo que no siempre se consigue tan fácilmente y que en la sociedad actual cada vez es más necesario. Y como siempre aparece la gente que, bueno, acepta claro, con gratitud, acepta con facilidad el respeto hacia las otras culturas, digamos, la convivencia intercultural, tanto sea a nivel o empresarial o en la vida diaria o también en cuanto a los diferentes puntos de vista que se pueden encontrar
en una misma situación política de un país. Siempre aparecen, ¿no? Estas contracorrientes, ¿no? Siempre está ese peso de balanza, que a una cosa llega a la otra, que a un movimiento se opone el otro. Por ejemplo, entre estos movimientos actuales que surgen, ¿no? Un poco contraponiéndose con lo que es masivo, por ejemplo, algo masivo que en los últimos 20 años se instauró muchísimo, y un poco más, no solo en los últimos 20 años, es el tema del fast food, por ejemplo, que el fast food es, ¿no?, la comida rápida, pero que no solamente implica la comida rápida, sino también un poco señala el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de hacer las cosas rápidas, un poco también relacionado con lo que muchos filósofos hablan de la modernidad líquida, es decir, de las relaciones interpersonales muy transitorias, las relaciones interpersonales sin ningún tipo de compromiso, tanto sea en pareja como en amistad, son relaciones muy light, como algunos dicen, ¿no? A este movimiento del fast food se contrapuso el movimiento, actualmente está en muchos países cada vez más creciente este movimiento, el movimiento slow. El movimiento slow se contrapone con el antedicho porque lo que sostiene este movimiento cultural es que nosotros debemos, lo ideal sería ser plenamente conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y tomar el tiempo necesario para disfrutar de las actividades diarias de la persona, como puede ser dar un paseo, compartir una cena con otras personas, ¿no? Es decir, lo que trae este contramovimiento slow que se contrapone con este movimiento de fast food, que no es solamente en cuanto a la comida, sino en cuanto a una ideología de hacer todo rápido, hacer lo más que se pueda, de la multitarea, de la figura del hombre o la mujer multitarea, ¿no?, como algo positivo. Se contrapone este movimiento slow diciendo no, hay que ser plenamente conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo, hay que valorarlo, hay que tomarnos el tiempo necesario para hacer las cosas. Es interesante porque muestra este movimiento así tan simple, tan simple que parece, ya refleja, ¿no?, las contracorrientes que actualmente tenemos a nivel cultural, que son diferentes ideologías de cómo tomarse un mismo hecho, ¿no? Ante el caos de la sobreexigencia de la actualidad, porque cada vez se sobreexigen más, más títulos, más conocimientos. Ante la sobreexigencia actual, la falta de tiempo, ¿no? Y el caos informativo, porque en general la gente tiene más acceso a la información, decimos en general porque por supuesto en algunos lugares del planeta sigue siendo muy dificultoso acceder a diferentes fuentes de información, porque no se tiene internet, no se tiene un televisor, no se cuentan con esos portales de información. Ante ese caos informativo, entonces algunas personas reaccionan y dicen, bueno, justamente si tenemos acceso a la información, hay que saber qué seleccionar, hay que saber con qué amistades compartir. Es decir, es un poco revalorar los lazos que uno tiene, o revalorar también el tiempo que uno tiene en hacer cosas que realmente uno considera de su prioridad. Este es solamente un ejemplo de los movimientos culturales que se contraponen en la actualidad, pero hay muchísimos. Simplemente también podemos nombrar, por ejemplo, las personas que, cada vez más personas se interesan por los idiomas, el fenómeno de la globalización como un respeto a las otras culturas, y hay otras personas que tienen un rechazo a eso y se aferran al nacionalismo más extremo, rechazando todo tipo de religión, de otra religión o de otra cultura, o personas que no rechazan todas las otras culturas, pero seleccionan las que más le gustan o las que
más le parece que pueden dar una mejor imagen para esa persona, ¿no? Porque también a veces se actúa mucho en función de lo que quiere la sociedad y no de lo que quiere el mismo individuo, ¿no? Lo que también trae cuestiones muy controvertidas y polémicas desde el punto de vista de la psicología, no tanto ya de los movimientos culturales. Lo cierto es que ante ese panorama de contradicciones, y para no extenderme demasiado en lo que quiero decir, cuál es, cómo uno debe actuar, ¿no? Cuál es el paso a seguir, ¿no? Después de un análisis que uno puede hacer sobre la relación actual, sobre la mayor accesibilidad a la información en cada vez mayor, ¿no? En algunos pueblos todavía sigue siendo difícil acceder a la información, pero cada vez es mayor la accesibilidad a la información, cada vez estamos más conectados, entre comillas, porque a veces uno puede tener una comunicación, pero eso genera a veces los lógicos conflictos que puede haber por esa fricción cultural que a veces hay, pero siempre es positivo y puede ser positivo eso si uno lo toma como una herramienta de reflexión, siempre si uno lo toma como una herramienta también de una mayor tolerancia hacia otro tipo de cultura y también influye mucho en cómo se toma este fenómeno y qué postura ideológica adquirir o tomar, qué partido tomar, según también lo que exclamen los diferentes espacios de poder, porque lo cierto es que no solamente está la prensa, como lo que dicen el cuarto poder, que es la prensa, sino también hay otros grandes espacios de poder que la misma sociedad genera, ¿no? Y no siempre lo que la mayoría diga es lo que uno tiene que hacer también, ¿no? El hecho de tener un juicio propio como una manera de, de sacar las propias conclusiones uno y tener su propia postura filosófica. Yo siempre rescato eso, pero no como un individualismo así, llano, sino como solitario, como esto de alienación que decía Marx, sino como un individualismo de razonamiento para que uno tenga justamente escuchar a todos y sacar la propia conclusión, ¿no? El juicio propio. En ese sentido hablo cuando hablo de este juicio crítico, de la necesidad de razonar por nosotros mismos qué es lo que nos parece correcto. Tal vez un poco también por eso la idea de este blog, de poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones de la relación entre la ciencia y la filosofía, que me parecen tan interesantes porque pienso que se complementa muchísimo o que debería complementarse muchísimo la ciencia con la filosofía. En el artículo en el artículo no hay progreso sin ética, ustedes podían ver un poquito ahí mi postura filosófica de defensa, ¿no? de la ética, del respeto, de la tolerancia entre los pueblos, que es lo que yo creo que debe ser central, sobre todo, siempre tiene que ser central, pero más en esta época de la humanidad, en este tiempo que estamos atravesando, que es un tiempo en el que cada vez todo está más conectado, todos estamos más influenciados por otras culturas, y es en este momento cuanto más tenemos que pensar que los desarrollos tecnológicos que se hagan o los desarrollos también genéticos, en neurociencia, en los diferentes campos de la ciencia, todo desarrollo que se haga tiene que tener en miras el bien común, ¿no? El bien común en el sentido de respeto entre los pueblos, en el sentido de paz social, que sea cual sea el fundamento que uno quiera dar a ello, tanto sea un fundamento religioso o simplemente un fundamento de ética construida, cualquiera sea la postura que uno quiere tomar, bueno, llegar siempre a ese fin, a la paz social, tener ello siempre como en miras, ¿no? Como el faro que nos guía. Bueno, espero seguir compartiendo con ustedes otras reflexiones y espero que les interese, bueno, mi proyecto y
y que siempre me comenten sugerencias o críticas también, porque bueno, soy abierta a todo tipo de comentarios. Muchas gracias y los saluda Laura Sofía Piris.